Un niño agonizante y un espíritu maligno en la sombra, el oscuro secreto que amenaza con consumir a una familia entera. El cielo estaba cubierto de nubes congeladas, como si el mismo mundo retuviera el aliento. Mariana miraba por la ventana. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza vacía de café. Su hijo, Diego, yacía en la cama, pálido y silencioso. Tenía solo 15 años, pero su vida pendía de un hilo. Desde hacía semanas, una fiebre inexplicable lo consumía, devorando su fuerza hasta dejarlo como una sombra de sí mismo. Mariana había consultado a médicos, curanderos y sacerdotes, pero nadie encontraba la causa. La desesperación se apoderaba de ella como un monstruo que crecía a su alrededor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me está pasando esto?, murmuraba, mientras los ecos de sus sollozos parecían responder con un inquietante silencio. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. La noche se transformaba en un ciclo de angustias y pesadillas. Fue en una de esas noches, mientras las estrellas se ocultaban tras las nubes tormentosas, que el sueño llegó. En un trance profundo, se encontró en un jardín iluminado por una luz dorada. Allí, entre plantas hermosas, apareció una figura venerada en la historia del catolicismo, el Padre Pío. Llevaba su hábito marrón y una mirada serena que la envolvió en una ola de calma. «Mariana», dijo en un susurro profundo, «la oscuridad acecha a tu familia desde hace años. Un espíritu maligno se ha infiltrado en la vida de tu hijo y en la tuya. Debes encontrar la raíz de este mal para poder salvarlo. No estás sola en esta lucha». Mariana despertó de golpe. El sudor cubría su frente. La visión del Padre Pío seguía fresca en su mente. Se sentía extrañamente impulsada, como si su misión hubiera cobrado un nuevo sentido. A la mañana siguiente, se levantó decidida. Buscó libros antiguos sobre su linaje, indagando la historia familiar, escarbando secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. En esos relatos, encontró menciones de antiguas maldiciones, de enemigos ocultos y pactos oscuros que sus antepasados habían hecho. Su corazón latía más rápido, sentía que todo estaba conectado. El miedo afloraba, pero también la determinación. Mariana decidió regresar al sueño donde Padre Pío le había hablado. No podía permitir que se apagara la luz de su hijo. En su próximo sueño, la figura del santo apareció de nuevo. Este tiempo con un aura más intensa. «Debes practicar la oración del rosario cada noche», instruyó. «El Santo Rosario tiene el poder de protegerte. Cada cuenta es un escudo contra el mal. Pero también escucha las voces de tus antepasados. Ellos pueden guiarte». Así, Mariana se dedicó a escuchar la historia familiar. Habló con su abuela, quien al principio se mostró reacia. Viejas heridas y secretos familiares no son fáciles de desenterrar, pero finalmente la anciana entrelazó su historia con la de Mariana. Habló de una tía abuela que había sido repudiada, acusada de brujería. Fue condenada para siempre a vagar entre mundos, y su sombra se cierne sobre nosotros, susurró la anciana, el miedo temblando en su voz. Con cada palabra, Mariana sentía cómo la atmósfera se tornaba más pesada. Diego seguía luchando en su cama, cada vez más débil. Era una lucha que no solo era física, sino espiritual. Sin embargo, con cada oración que recitaba, sentía cómo el aire se iba purificando. Cada noche, en sus sueños, Padre Pío aparecía, dándole más enseñanzas y técnicas. Una noche le entregó un pequeño frasco con agua bendita. «Rocía esta agua en cada rincón de tu hogar, en su cama. El mal no puede resistir la pureza», dijo con firmeza. Mariana se despertó con una mezcla de esperanza y temor. Esa noche siguió sus instrucciones al pie de la letra. Mientras rociaba esa agua, un frío intenso recorrió la casa, como si el mismo mal se retorciera ante la pureza del ritual. Justo entonces, oyó un grito desgarrador que provenía de la habitación de Diego. Corrió hacia él.
su corazón retumbando en su pecho. Al llegar, encontró a su hijo convulsionando, sus ojos completamente abiertos, reflejando un terror que no era suyo. En ese momento, Mariana supo que la hora de la verdad había llegado. Se arrodilló junto a él y comenzó a recitar un salmo, su voz resonando firme en la habitación. «Padre Pío, ayúdame», suplicó, sintiendo cómo la energía flotaba a su alrededor. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura emergió, buscando aferrarse a Diego. Mariana cerró los ojos y sintió el aliento de Padre Pío a su lado. «No temas, yo estoy contigo». Con la última palabra del salmo, la sombra gritó, como si se desgarrara en pedazos. La habitación se iluminó con un brillo inesperado y el aire se volvió ligero. Diego finalmente se relajó. Su respiración comenzó a estabilizarse y se quedó dormido, como si toda la lucha se hubiera disipado. Mariana soltó un suspiro de alivio, pero pronto el miedo volvió a asaltarla. El caos había sido contenido, pero los secretos y verdades aún permanecían en la penumbra. Había enfrentado a un oscuro espíritu, pero ¿quién más podría estar acechando entre las sombras del pasado familiar? Mientras observaba a su hijo dormir, se dio cuenta de que la pregunta más grande aún permanecía. «¿Podré enfrentarme a los horrores de nuestra historia?», pensó. Un nuevo desafío se vislumbraba al horizonte, uno que requería más que valentía. Debía desentrañar el pasado y salvar a su familia de una vez por todas. Mariana se sentó en la silla junto a la cama de Diego, sintiendo su corazón aún acelerado por la intensidad de la experiencia. Las sombras danzaban en la habitación mientras la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando patrones inquietantes en el suelo. La sensación de alivio era efímera. La batalla había sido ganada, pero la guerra seguía en pie. Con cada respiración de su hijo, Mariana pensaba en aquellas palabras del Padre Pío. «No estás sola en esta lucha», pero una voz interna le susurraba: «¿Quién está contigo?». Había desterrado a un espíritu, sí, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si una red de secretos antiguos aún acechara en los rincones oscuros de la casa. El rostro de su madre, la abuela de Diego, aparecía en su mente, inquieta y llena de advertencias. El alba se insinuó por el horizonte, pintando el cielo de un naranja tenue que apenas podía iluminar su ánimo. Cuando Diego despertó, no era el mismo. Sus ojos, en lugar de reflejar la calma que Mariana esperaba, parecían ocultar temor y confusión. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con voz tambaleante. «Estuviste muy enfermo, hijo, pero ya estás mejor. Vencimos a un malvado espíritu», respondió ella, tratando de transmitir una seguridad que apenas sentía. «No solo eso». Diego giró su mirada hacia el rincón oscuro de la habitación. «Hay algo más. Vi cosas. Vi a alguien». Sus palabras se desvanecieron, temerosas de lo que podían desatar. Mariana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué viste, Diego?». Él cerró los ojos con fuerza, como si los recuerdos pudieran ser deshechos por el mero acto de negarlos. «No lo sé, pero estaban allí, sombras y ruidos. Alguien me llamaba. Su voz era...». «¿Conocías la voz?», interrumpió Mariana, el corazón en un puño. «Era familiar, pero no sé de quién era. Se sentía como si me conocieran, como si supieran quién soy». Mariana sintió un nudo en su estómago. La preocupación por su hijo se transformó en temor por lo que podría acechar en sus venas familiares. ¿Podría aquel espíritu ser parte de lo que había desenterrado en los relatos de su línea de sangre? Pero no estaba lista para arrojar esas inquietantes verdades sobre su hijo. «Vamos a intentar recordar lo que sucedió en esos días», propuso. «Podemos hablar con la abuela. Quizás eso nos ayude a entender». La idea de hablar con su madre, de revelarle lo que había ocurrido, le llenó de ansiedad.
La anciana había vivido toda su vida intentando huir de los fantasmas del pasado. Sin embargo, la necesidad de desentrañar el enigma era más fuerte que su miedo. El día avanzó lentamente, cada hora una lucha por mantener la calma. Mientras Diego recuperaba fuerzas, desde el fondo de su mente empezaba a formarse una nueva certeza. No todo estaba resuelto. Pasaron la tarde juntos, revisando antiguos álbumes de fotos, intentando recuperar momentos felices que pudieran ahuyentar la sombra que amenazaba con caer sobre ellos nuevamente. Las sonrisas de épocas pasadas parecían tan ajenas a su dolor actual, como si aquellos eran fragmentos de un sueño. Finalmente, alrededor de la cena, decidió que era hora de abordar el tema. Reunió el valor y cruzó la sala para sentarse junto a su madre, la abuela de Diego, que a esa hora estaba con la mirada perdida hacia el fuego de la chimenea. «Mamá», comenzó Mariana con voz temblorosa, «Diego ha estado hablando de cosas extrañas, de sombras y voces. Creo que deberíamos hablar de nuestra familia, de lo que realmente ocurrió con la tía abuela». La anciana la miró con unas facciones endurecidas por el tiempo. Su mirada se tornó ingrata, como si el recuerdo la sumara a un lugar doloroso. «¿Por qué quieres abrir viejas heridas?» «Porque Diego está sufriendo», contestó Mariana con determinación. «Porque necesita entender. Necesitamos entender». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su madre. «No sigas con eso, hija. Cambia el rumbo. La historia no va a cambiar, y lo único que traerá será más dolor. ¿Y si hay algo más que necesitamos saber? Quizás esta maldición está ligada a ella, la tía que fue repudiada. ¿No crees que deberíamos desenmascarar lo que el miedo pudo ocultar durante tanto tiempo?» Se produjo un silencio pesado. El fuego crepitante llenó el espacio vacío entre ellas. La decisión de explorar el pasado sacudía los cimientos de la familia, y Mariana podía sentir en su pecho la urgencia de seguir, pero no sabía a qué costo. «Te lo diré», dijo finalmente la abuela, alimentando el fuego con firmeza, «pero no podrás contener la verdad. La tía abuela Aurora no simplemente fue acusada de brujería, era toda una historia que está entretejida con la nuestra, que nos enlaza con sombras que permanecen acechando». Los ojos de Mariana se abrieron en un despliegue de ansiedad y curiosidad. «¿Qué historia?» «Inicia con las promesas de amor y traiciones, con enemigos que han regresado de lo profundo, con pactos que nunca fueron concluidos». La voz temblorosa de la anciana revelaba el peso de las generaciones, la batalla de una familia para proteger su legado. «Estamos en peligro, hija. Nunca hemos estado a salvo». Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Aquellas palabras, esas advertencias y la sombra que les había acechado durante años. Diego regresó a la habitación donde las luces comenzaron a titilar una vez más. «¿Mamá?», preguntó Diego, su expresión cargada de inquietud. «¿Qué está pasando?». El aire se volvió más pesado, la conversación de su madre resonando en su mente. Las sombras se aproximaban y Mariana sintió que la clara línea entre lo oscuro y lo luminoso se difuminaba cada vez más. La batalla estaba lejos de terminar. Cada revelación solo traía nuevos peligros. «Voy a encontrar la verdad, Diego», prometió, sabiendo con cada palabra que se arrojaba en un destino incierto. «Lo juro, lo haré para protegerte». Pero en el fondo, preguntándose, ¿estaría preparada para enfrentar lo que el pasado había traído de vuelta y lo que significaría para su familia? No importaba el costo, ya estaban en el juego. Sin embargo, en las sombras del desconocido ecos de risas resonaban, anticipando el contragolpe de una historia que nunca habría debido contarse. Dándose la vuelta, vio la silueta de alguien en el fondo del pasillo, apenas visible en la oscuridad, y el miedo tomó su lugar junto a la desesperación. ¿Qué más había esperando en las sombras que aún permanecían? La verdad estaba a punto de desbordarse, y Mariana sabía que la batalla apenas comenzaba.
La silueta en el fondo del pasillo se hizo más clara y Mariana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Era Diego quien, con rostro pálido, luchaba por comprender la situación. «Mamá, ¿viste eso?», preguntó, su voz apenas un susurro cargado de temor. «¿Ves algo más?», repitió Mariana, en un intento de sondear sus pensamientos, su mente divagando entre la posible realidad de aquella sombra esquiva. ¿Quién estaba allí? Diego frunció el ceño, la confusión mezclándose con un brillo de conocimiento oculto. «No lo sé, pero siento que no solo es un espíritu, es algo más, algo que sabe de nosotros». El aire se hizo denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miedos olvidados empezaron a surgir de las entrañas de Mariana, esas historias que su madre le había susurrado de niña sobre ancestros perdidos y pactos oscuros. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir, buscar respuestas», dijo Mariana, tratando de mantener su voz firme. La abuela, aún con su mirada distante, se levantó, interrumpiendo sus pensamientos. «No podemos huir de lo que hemos desatado, hija. Las sombras no están lejos y nunca lo han estado. Esa que viste es solo una fracción de lo que hemos cargado. ¿Quién sabe cuántas más están listas para manifestarse?» Mariana sintió que sus palabras eran un eco aprehensivo que retumbaba en su interior. «No puedo perder a Diego», se obligó a pensar. Pero el sentimiento de responsabilidad se enredaba con la incertidumbre de lo que estaban por descubrir. «Quizás deberíamos regresar a ese jardín», propuso Diego, recordando la visión que había marcado su experiencia y el vínculo sagrado que podría reforzar su conexión con las verdades olvidadas. «Ahí fue donde te encontraste con Padre Pío. Tal vez él pueda ayudarnos otra vez». La idea resonó en el corazón de Mariana, despertando una mezcla de esperanza y escepticismo. Sin embargo, la urgencia ganaba terreno. «Está bien. Al amanecer regresaremos al jardín», asentó, sintiendo que en la oscuridad del misterio y el peligro había una posibilidad de encontrar guía. Esa noche fue un ciclo de insomnio y ansias. Diego, aunque más recuperado que la noche anterior, continuaba con el fuego del temor en sus ojos. Mariana se sentó a su lado, mientras él intentaba encontrar el sueño. Las horas avanzaban lentamente, y cada rayo de luz de la luna brillando sobre ellos traía consigo un renovado sentido de inquietud. Mientras tanto, sombras brillantes danzaban en la mente de Mariana, recuerdos flotantes de cuentos como fragmentos desordenados de una historia que anhelaba ser contada. Las advertencias de su abuela se repetían en su cabeza. La tía Aurora era más que una bruja. Conocía a aquellos que atravesaban realidades. La idea de algo tan siniestro, de un linaje cargado por relaciones con lo oscuro, era un peso que parecía casi irreal. La primera luz del alba llegó con un ligero resplandor, y a pesar de sus temores, el deseo de hallar respuestas fue más fuerte. Se prepararon, decididos a hacer el recorrido hacia el jardín. En el camino, Mariana dijo una oración silenciosa, implorando que la protección se extendiera sobre ellos. Al llegar al jardín, la neblina parecía envolverlos, dando a todo un aire fantasmal. «Aquí es donde eché de menos la calma», murmuró Diego, observando las flores marchitas que, a pesar de su estado, mantenían un brillo profundo. «Este lugar tiene memoria», respondió Mariana en voz baja, «y nosotros necesitamos escucharla». Caminando hacia el centro, en el mismo lugar donde tuvo su visión con Padre Pío, se arrodillaron, sintiendo la frescura de la tierra bajo sus rodillas. Mariana recordó las enseñanzas del santo y comenzó a recitar el rosario, mientras la voz de Diego se unía a la suya. El viento parecía elevar sus oraciones, arrastrando la angustia de su corazón. Cada cuenta pasaba entre sus dedos como un talismán en busca de respuestas. «Padre Pío, guíanos», susurró Mariana cerrando los ojos con firmeza. «Muéstranos el camino». La brisa se intensificó de repente, llevándoles consigo una sensación de transformación.
Un susurro suave, casi inaudible, les llegó, como una melodía distante. ¿Lo oyes?, preguntó Diego, abriendo los ojos. Parece un llamado. Sí, se siente como una voz, aunque no le veo rostro, respondió ella, su corazón acelerándose. Sigámosla. Sin pensarlo dos veces, se levantaron y empezaron a caminar hacia el origen del sonido que ahora parecía envolverlos. Mientras más se adentraban en el jardín, la atmósfera se tornaba más intensa, como si el aire mismo pulsara con nuevas vibraciones. Los árboles parecían susurrar secretos en su lengua antigua, y Mariana sintió que la realidad se desvanecía poco a poco. Entonces, la sombra que Diego había vislumbrado aquella noche apareció de nuevo, difusa y apenas visible, pero tenaz en su insistencia. «¡Detente!», ordenó Mariana, asumiendo la delantera, sintiendo que algo ancestral brotaba en sus venas. Diego la seguía, con sus ojos brillando de incertidumbre, sintiendo el frío viento que parecía asignarles un lugar en la infinidad de lo desconocido. «¿Quién eres?», gritó ella con una voz que resonó en el aire helado, intentando establecer un contacto. La sombra retorció su forma, pero en lugar de un grito, un tenue fulgor emergió de su centro. «¿Por qué me has llamado, hija de Aurora?», resonó en el aire una voz que parecía venir de varios sitios a la vez, sus tonos quebrándose como cristales. Mariana se sintió atrayendo hacia atrás, como si una conexión secreta estuviera a punto de romperse. «¿Qué eres?», Mariana preguntó, sintiendo que su cuerpo respondía a los ecos de su linaje y de todos los secretos guardados. «Busca la verdad que se encuentra en las raíces de tu familia», la voz contestó, casi musical. «Solo entonces podrás culminar con lo que comenzó y tal vez preservar la luz que aún queda en tu hijo y en ti». De repente se sintió despojada de fuerzas, cayendo de rodillas. «¡No! ¡No te lleves a mi hijo!», gritó, aferrándose al suelo sin querer soltar lo poco que quedaba de esperanza. «Solo tú puedes enfrentar lo que ya ha comenzado. Corta la sombra o será el fin», resonó la advertencia al tiempo que la imagen del espíritu comenzó a desvanecerse, dejando atrás un eco ominoso. Mariana se levantó tambaleándose, la preocupación marcándose en su frente mientras miraba a Diego. «No podemos quedarnos aquí. Algo nos está diciendo que debe ser enfrentado». Ya con un rumbo claro, comenzaron a caminar hacia el camino de regreso, el sol empezando a brillar con fuerza. Pero Mariana sentía que una nueva sombra les acechaba, esa promesa de confrontar verdades más oscuras que todo lo que habían descubierto. Mientras se alejaban del jardín, un escalofrío recorrió su espalda y, justo en su corazón, las palabras de Padre Pío resonaron. «La verdad está atada a los cimientos, busca y la luz te será revelada». Cada paso se convirtió en una travesía entre el misterio y el peligro, el conocimiento y el temor. Al llegar a la casa, la agitación aún palpitaba. «Deberíamos hablar más con la abuela», sugirió Diego, aunque la angustia se cernía sobre él. «La sombra de Aurora se torna irrespirable». Mariana asentía, pero sabía que enfrentarse a los secretos de su familia significaba abordar algo que podía cambiar todo, poniendo en la balanza la seguridad de Diego. Se encontraba ante un abismo. «Entonces haremos lo que sea necesario. No permitiremos que el pasado borre nuestro futuro», dijo Mariana, el fuego en su corazón comenzando a arder. La respuesta estaba cerca, pero el eco del pasado aún resonaba en su mente, murmullos de advertencia flotando en la brisa. Mariana sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, y el misterio acechante estaba listo para revelar más de lo que jamás habían imaginado. Mariana y Diego se sentaron en la mesa de la cocina. La luz del sol empezaba a entrar en ráfagas por la ventana, pero el aire seguía cargado con un silencio inquietante. La abuela había dejado claro que era necesario abordar lo que se escondía tras las sombras,
pero cada entrada a ese mundo desconocido era una aguja que atravesaba su corazón. ¿Qué deberíamos preguntar primero?, musitó Diego, su voz aún temblando. Ella podía ver en sus ojos el reflejo de su propio temor, ese miedo de toda una vida de hermandad con lo desconocido. No lo sé, respondió Mariana, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. Lo que sea que encontramos en el jardín. Sentí la desesperación de algo más grande que nosotros. Puede que no estemos solos en esto. Los recuerdos de su tía abuela Aurora revoloteaban en su mente como polillas inquietas. La abuela les había dicho que la historia de su familia estaba entrelazada con secretos oscuros y acontecimientos desgarradores. La posibilidad de que esos fantasmas pudieran regresar era aterradora, pero Mariana sabía que también era su responsabilidad enfrentarlos. Tomando aliento, le dijo a Diego: «Quizá deberíamos preguntarle sobre la tía Aurora, buscar la verdad, pero con cuidado. No todo está claro, y estoy segura de que hay más secretos guardados de lo que hemos visto hasta ahora». «Le hablaré de las voces que escuché», afirmó Diego, su tono sincero y desafiante. «Desde una esquina de mi mente sé que hay algo más que necesito descubrir. Ella siempre tuvo un vínculo con lo inexplicable». Justo cuando Mariana estaba a punto de responder, un sonido agudo rompió el aire. Era el timbre de la puerta. «¿Quién podría ser a estas horas?», murmuró Mariana, el corazón latiendo de forma errática en su pecho. «Tal vez sea alguien que nos traiga noticias», sugirió Diego, intentando disimular su propio nerviosismo. Mariana se acercó a la puerta. Se asomó por la mirilla y sintió que algo se retorcía en su estómago al ver la figura en el umbral. Era un hombre mayor, de cabello canoso y una barba descuidada, con una mirada intensa que parecía atravesar las sombras. No era un extraño, pero su presencia tenía un aire familiar que la inquietaba. «¿Quién es?», preguntó, abriendo la puerta con cautela. «Soy el padre Joaquín», dijo el hombre, su voz resonando con una autoridad suave. «He venido a ayudar. He sentido una perturbación en el aire y supe que necesitaban guía». Mariana intercambió una mirada conmocionada con Diego. Después algo en la voz del sacerdote resonaba con el mensaje de Padre Pío. «¿Cómo sabe que estamos en apuros?», inquirió, la desconfianza fluyendo en sus venas. «He estado buscando la historia de su familia desde hace tiempo», respondió Joaquín, su mirada alineándose con la de Mariana. «La sombra que los acecha no es solo una, y hay aspectos oscuros que deben ser revelados. Su linaje oculta verdades que ni ustedes mismos pueden imaginar». «¿Verdades?», preguntó Diego. La palabra parecía tener peso, como si fueran segmentos de una historia que apenas comenzaban a entender. Lo que le ocurrió a su tía Aurora no fue un hecho aislado, y hay mucho en juego. La oscuridad viene con un costo, y es hora de que enfrenten sus raíces para romper esas cadenas eternas. Mariana sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral. ¿Por qué cree que podemos enfrentar esto? ¿Y por qué vendría a hablarnos ahora?, cuestionó, aún con cautela ante la intromisión del sacerdote. «Porque la fe es un puente entre lo racional y lo insondable», contestó Joaquín. «La historia de su familia es parte de la mía. He visto lo que ustedes no pueden ver, la batalla que se libra entre la luz y la sombra, no solo en este mundo, sino en el otro. Me han llamado a guiarlos antes de que sea demasiado tarde». Sin esperarlo, Mariana sintió que la debilidad que había cargado durante meses empezaba a desvanecerse. «Si vienes a ayudarnos, entonces cuéntanos todo lo que sepas sobre nuestra familia», exigió con la determinación renovada. «Es hora de que enfrentemos el pasado». El sacerdote asintió, su expresión cargada de resolución. «Cada miembro de su familia ha sido tocado por esta sombra, y las raíces corren profundas. En las historias de la abuela, en las sombras de la tía Aurora, hay ecos de pactos y maldiciones que aún no han sido quebrados. Sus antepasados hicieron tratos con entidades que nunca debieron ser invocadas». «¿Tratos?», Diego repetía,
sus ojos abiertos como platos, y sentía que el aire se cortaba a su alrededor. ¡Qué tratos! Los ancianos creían que podían controlar el poder de la oscuridad a través de rituales arcanos, pero estos pactos nunca traen beneficio. Solo perpetúan la maldición, explicó Joaquín mientras caminaba hacia la mesa, su presencia llenando el espacio a su alrededor. Aurora no fue solo una víctima, fue un eslabón en una cadena de sacrificio. Mariana se sintió temblar. Su mente giraba. ¿Qué debemos hacer para liberar a nuestra familia de esto? Hay forma de romper el ciclo. Primero deben enfrentarse a sus orígenes, reunir a la familia y revelar lo oculto. Solo así podrán desatar los nudos que atan a su sangre, dijo Joaquín. Pero la verdad puede costarles más de lo que piensan. A pesar del temor palpable, Mariana aprobó las palabras del sacerdote. No podemos permitir que esto siga atormentándonos. Debemos saberlo todo, aseguró. Entonces, prepárense. Este camino no es fácil y deben estar dispuestos a aceptar lo que revelen. Cada persona tiene un papel que jugar para reconciliar el pasado, dijo Joaquín mientras sacaba un pequeño crucifijo del interior de su túnica. Esto servirá como un escudo mientras navegan por la oscuridad. Desde la cocina se acercaban ruidos inquietantes, esbozos de voces brillando en sus oídos como susurros de seres olvidados. Mariana se dio cuenta de que el aire espeso se cargaba de ecos del pasado. Escuchen, la verdad a veces se encuentra en la memoria de aquellos que han partido, continuó Joaquín. Los muertos guardan historias que pueden guiar a los vivos. Estén listos para abrir el baúl de secretos. De repente, la luz de la cocina se apagó y una sensación helada recorrió la habitación. Mariana y Diego intercambiaron miradas de miedo. El hecho de estar a merced de fuerzas desconocidas empezaba a manifestarse en su piel. «¿Qué está pasando?», murmuró Diego mientras su voz se perdía en la penumbra. «Es la sombra», respondió Joaquín, su mirada resoluta en la niebla que comenzaba a rodearles. Es un recordatorio de que aún queda un camino por recorrer. No se desanimen. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Mariana sintió que el tiempo se detenía, el aire denso se llenaba con un silencio anhelante. Apenas podían ver la forma del sacerdote en medio de la oscuridad. «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó, la preocupación reflejada en su tono. «No lo sé, pero la hora de retornar a los lazos familiares está próxima», Joaquín susurró con solemnidad. «En esta familia están los hilos del destino, pero esas sombras también conocen tus debilidades. Lo que desaten tras esta puerta podría cambiarlo todo». La presión incrementaba alrededor de ellos, y Mariana sintió una oleada de determinación. «No importa lo que seamos, juntos enfrentaremos lo que venga. Queremos proteger a Diego y a nuestra familia. Estaré lista para enfrentar el sacrificio, cualquier cosa que se requiera». Diego sintió una explosión de esperanza. A pesar del temor, su madre era una fortaleza ante la adversidad. El simbolismo del crucifijo brillaba con una luz tenue que parecía un ancla para sus temores. «Recuerden, la verdad puede herir», advirtió Joaquín, «pero también puede liberar». Mariana se sintió atrapada entre la desesperación y la determinación. ¿Estarían listos para enfrentarse a lo que estaba por venir? En su interior buscaba coraje antes de que la oscuridad reclamara su lugar. El aire temblante a su alrededor parecía invitarlos a compartir algo más, algo escondido. «Cuenten con que volveré al anochecer. Llevaremos a cabo el ritual de invocación», pronunció Joaquín antes de que la luz, como si todavía escuchara su advertencia, chisporroteara antes de apagarse por completo. «No dejen que eso les asuste, pero deben estar preparados». Y así, mientras la sombra se cernía sobre ellos, sentía que comenzaba el camino hacia lo desconocido, la promesa de lo que podrían encontrar. El hilo rojo que conectaba a su familia era a la vez poderoso y aterrador. «Voy a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Diego
y a nuestra familia, juró Mariana, su voz resonando con fuerza en la oscuridad. No importará lo que la sombra traiga, no más. Con cada palabra sentía el llamado de tiempos antiguos, resonando a través de los pasillos de su legado. Sin embargo, sabía que la puerta entre el pasado y el presente iba a abrirse, y solo después de cruzar ese umbral podrían enfrentar la verdad, y quizás las sombras atacarían con un poder renovado. Ruedas que giran en el tiempo, es hora de, por fin, desvelar los secretos que nos han mantenido cautivos, susurró Mariana para sí misma, mientras una helada sensación de anticipación bailaba a su alrededor. No sabían lo que estaba por llegar, pero lo que estaba claro era una victoria tan necesaria como dicha, descubrir por fin lo que la sombra ocultaba. El sol comenzaba a caer en el horizonte, bañando todo con un tono anaranjado que parecía entorpecer la atmósfera. Mariana, Diego y el padre Joaquín se encontraban en la sala, listos para enfrentar lo inevitable. El aire estaba cargado de tensión, y un pequeño altar se había improvisado con velas y el crucifijo que había traído el sacerdote. Era el momento de desentrañar la verdad que había atormentado a su familia durante generaciones. Joaquín se volvió grave. No se puede jugar con lo que está más allá. Ustedes deben estar preparados para lo que se revelará. No todas las sombras son malignas, pero hay heridas que deben cerrarse. Mariana asintió, sintiendo que la determinación la invadía. «Estamos listos», dijo con la voz firme. «Vamos a enfrentar nuestro pasado». Las velas empezaron a parpadear, creando sombras danzantes en las paredes. Joaquín comenzó el ritual, su voz profunda y resonante resonando en la habitación. Con cada palabra, Mariana podía sentir la energía vibrante a su alrededor. Diego observaba, los ojos abiertos con una mezcla de miedo y esperanza. «Invocamos la luz del cielo, la guía de nuestros antepasados», comenzó Joaquín. «Que las verdades ocultas sean mostradas, que la sombra que acecha a esta familia sea revelada». Mariana tomó la mano de Diego, apretándola con fuerza mientras la atmósfera se tornaba más densa. Un escalofrío recorrió su espalda. Al cerrar los ojos, una visión se dibujó ante ella. Imágenes de sus antepasados llenaron su mente. Risas, lágrimas, pactos rotos, traiciones ocultas. En el centro, una mujer con una mirada intensa. Su tía, abuela, Aurora. «¿Aurora?», murmuró Mariana en voz baja. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó Diego percibiendo su inquietud. «Ella está aquí, Diego», respondió Mariana sin abrir los ojos, sintiendo la conexión. «Necesitamos su guía». La voz de Joaquín resonó más fuerte, pidiendo respuesta de los espíritus. Entonces, como si la propia casa respondiera, una brisa fría recorrió la sala. Las velas temblaron y una sombra huía a su alrededor. Mariana sintió que la habitación se llenaba con la presencia de algo más, un eco de angustia y añoranza. «¿Qué deseas, Aurora?», preguntó con voz firme, desafiando la oscuridad. La figura de su tía abuela emergió lentamente, su rostro pálido y triste, pero en sus ojos había una chispa de vida. «He estado atrapada entre mundos», susurró, su voz resonando y envolviendo a todos. «No he sido capaz de encontrar la paz debido a los pactos que mi familia hizo. Pero tú, Mariana, tienes la fuerza para liberarnos». «¿Cómo?», preguntó Mariana, sintiendo que las lágrimas se acumulaban. «¿Cómo puedo romper la maldición?». Aurora tomó un paso al frente, mirándola fijamente. «Debes recordar que en familia está la respuesta. Hay que aceptar lo doloroso, y una vez revelado, el ciclo se romperá. La verdad puede doler, pero liberarás a quienes llevan este peso». Diego miró a su madre, su voz temblorosa. «Mamá, ¿lo hacemos? ¿Nos liberamos de esto?». «Sí, hijo», dijo Mariana, la emoción brotando. «Sí lo hacemos». Joaquín los instó a que se unieran en círculo, con la mano de Diego en una, la de Joaquín en la otra, y la conexión espiritual con Aurora. Comenzaron a recitar el rosario, la voz resonando con fervor.
Cada cuenta es un escudo, recitó Joaquín. Cada palabra es una verdad. Mariana sintió que un poder antiguo comenzaba a fluir, y las sombras a su alrededor empezaron a disiparse. La figura de Aurora sonrió, y con cada palabra, su contorno se hacía más nítido. «Recuerden vuestros ancestros», dijo Aurora, su voz más fuerte. «Soltad el miedo, abrid vuestros corazones. La familia es lo más fuerte». Mariana sintió cómo el peso que llevaba empezaba a desvanecerse, como si un peso y una sombra de años estuvieran siendo llevados a la luz. Las velas brillaban con un resplandor renovado. La atmósfera estalló en un torbellino. La sombra que había estado acechando apareció en un remolino, arremolinando en la habitación. Pero Aurora permanecía frente a ellos, intacta. Ella extendió su mano hacia la sombra. «Tu tiempo ha terminado». Con un rugido, las sombras comenzaron a desintegrarse, a desvanecerse en el aire, y un clamor resonó como un eco que temblaba en las paredes. Mariana sintió un alivio indescriptible. Con cada palabra del rosario, un nuevo impulso de claridad acudía a su mente. Los secretos, las verdades, todo empezaba a estar en su lugar. «Lo hiciste, Mariana», susurró el padre Joaquín, mientras la presencia de Aurora se diluía en una luz suave y brillante. Lo logró su amor y su deseo de verdad. Diego, mirando a su madre, sintió que un peso se desvanecía de sus hombros. «¿Estamos libres?», su voz sonó esperanzada. «Sí, hijo», dijo Mariana, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Estamos libres. Por fin podemos curar». Ella imaginó a Aurora sonriendo, finalmente liberada. La sombra ya no existía, y una nueva luz brillante llenó la casa. Pasaron los días y la familia se unió. La verdad liberó a cada uno de ellos, y Mariana compartió su historia con Diego, contándole sobre los miedos y los secretos que habían estado ocultos en su linaje. La abuela, aunque había sufrido, se unió a ellos, ahora sabiendo que la verdad era el primer paso hacia la reconciliación. Con el tiempo, la sombra de la oscuridad se dispersó. Mariana y Diego aprendieron a vivir sin temores, y la familia encontró formas de mantener vivo el legado de Aurora, pero sin los lazos que los ataban a la oscuridad. Celebraban las historias, se reían de las travesuras de los ancestros, honrando su memoria sin miedo. Una noche, bajo el cielo estrellado, Mariana se sentó junto a Diego en el jardín, donde todo había comenzado. «Mamá», dijo Diego, mirando a las estrellas, «¿crees que podremos siempre estar juntos en esto?» «Siempre, hijo. Esta conexión es lo que nos hace fuertes», respondió Mariana, sintiendo la paz llenar su corazón. Al mirar las estrellas, se acordó del Padre Pío, del poder de las oraciones y de la luz que había sido su guía. «La fe siempre nos mantendrá unidos. Siempre habrá luz, aunque se pierda en la sombra». Ambos sonrieron, sabiendo que aunque las sombras pueden volver a acechar, la luz estaba más fuerte que nunca. Mariana sintió que el ciclo finalmente había concluido y que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Y así, mientras la luna iluminaba su camino, la familia se encaminó hacia un futuro brillante, dejando atrás la sombra que había acechado durante tanto tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta historia. No olviden suscribirse al canal, dar like y dejar sus comentarios. ¿Qué les ha parecido el desenlace? ¿Han tenido experiencias similares? Compartan sus impresiones. La luz siempre vencerá a la oscuridad. Hasta la próxima, queridos hermanos y hermanas. Es un honor y un placer reunirnos en este espacio de reflexión. Hoy, después de escuchar la historia de Mariana y su hijo Diego, nos encontramos ante un viaje profundo y a la vez revelador. La travesía de esta familia nos invita a explorar no solo las sombras que acechan, sino también la luz que podemos encontrar en medio de la adversidad. ¿Qué aprendemos de la lucha de Mariana? Ella, una madre que no se rindió ante la desesperación, que buscó respuestas incluso cuando los médicos y los curanderos no ofrecían esperanza.
Su historia resuena en nuestra propia vida. ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos atrapados en un laberinto de problemas sin solución? ¿Cuántas veces hemos querido clamar al cielo en busca de respuestas, anhelando que alguien venga a guiarnos? La lucha de Mariana nos enseña que la búsqueda de la verdad es un camino que debemos recorrer. Demuestra que enfrentar nuestros miedos y desenterrar secretos puede ser doloroso, pero también liberador. Al igual que ella, todos enfrentamos sombras en nuestra vida. No son solo esas situaciones difíciles, sino a menudo las historias familiares que creímos enterradas. Cuando Mariana escuchó las enseñanzas de Padre Pío, su vida dio un giro. Las palabras de este santo nos recuerdan la importancia de la oración, el refugio en la fe. ¿Cuántas veces, al igual que Mariana, hemos sentido que alcanzar la calma es imposible? Pregúntate, ¿estás dispuesto a abrirte a la espiritualidad y a buscar guía en momentos de incertidumbre? La fe puede ser nuestro faro en el océano de la vida. A medida que Mariana se adentraba en los secretos de su familia, también comenzó a escuchar las voces de sus ancestros. Este acto de recordar y comprender de dónde venimos es esencial. Así como Mariana descubrió la historia de su tía abuela Aurora, ¿acaso no es importante que nosotros también exploremos nuestras raíces? En la búsqueda de la verdad, encontramos no solo respuestas, sino la forma de sanar heridas que parecían irreparables. Sí, el pasado puede traer dolor, pero también puede darnos la fuerza para enfrentar el futuro. Mariana se atreve a preguntar, se enfrenta a los fantasmas de su historia, y esto permite que ella y Diego sean liberados. ¿No reflexionamos a menudo sobre nuestras propias decisiones pasadas? ¿Cuántas veces nos encontramos atados a errores de nuestra historia familiar que necesitamos romper? Recuerda, hermanos y hermanas, que nuestros miedos no deben definirnos. La sombra que acecha a Mariana y Diego también puede aparecer en nuestras vidas, generando desconfianza y ansiedad. Pero hermano, hermana, no cedamos ante esos temores. La lucha es real, pero la luz siempre puede prevalecer. El poder de la fe y la oración es inmenso, y Mariana nos lo demuestra a través de su vínculo con Padre Pío. La conexión con lo sagrado es una herramienta poderosa. Cuando invocamos la oración, cuando pedimos la protección divina, no solo estamos buscando soluciones, estamos fortaleciendo nuestra espiritualidad. Mariana nos muestra que la verdadera fortaleza reside en reconocer que no estamos solos. ¿Te animas a hacer de la oración una práctica diaria, un refugio al que acudir en momentos de oscuridad? Los eventos en la historia de Mariana nos muestran que la verdad puede ser revelada cuando estamos dispuestos a enfrentarla. Lo que la familia vivió les permitió liberarse de una maldición que había perdurado a lo largo de generaciones. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué amarras tú estás dispuesto a cortar para avanzar? ¿Qué verdades necesitas desenterrar para sanar? Y por supuesto, el momento culminante de la historia es cuando Mariana, Diego y el padre Joaquín se reúnen en el ritual de invocación. En la penumbra, el espíritu de Aurora aparece para ofrecer guía y esperanza. Cuando estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos, incluso el más oscuro de los secretos puede terminar iluminando nuestro camino. ¿Estás listo para ese encuentro transformador? La luz de lo desconocido puede llevarnos a entender nuestro propósito y restaurar nuestras relaciones familiares. La historia de Mariana y su familia es, en última instancia, un recordatorio de que la sanación es posible. Las sombras ya no tienen el mismo poder. A veces es necesario abrir cajas viejas, enfrentar lo que hay dentro y dejar que el amor, la luz y la verdad nos reconstruyan. Pero, ¿seremos capaces de hacerlo? Queridos amigos, la fe se prueba en las dificultades y Mariana nos inspira a seguir adelante, a buscar la luz en la oscuridad.
No olviden el poder que tienen al elevar sus voces, al invocar la ayuda de aquellos que han caminado antes que nosotros. Que cada uno de nosotros pueda encontrar su propia danza de luz y sombra, y que el espíritu de Aurora y la guía de Padre Pío nos acompañen en nuestros caminos. Así que en cada paso que demos, recordemos que somos creados para vivir con propósito. La verdad es un camino que debemos seguir, y aunque podamos sentir temor e incertidumbre, nunca perdamos de vista la luz que nos espera al final. La jornada apenas comienza, y el futuro, con sus giros inesperados, nos encontrará listos para enfrentar lo que venga. Continuemos avanzando, con la fe en nuestros corazones y la determinación de ser los dueños de nuestras historias. ¿Recuerdas que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad? Esa es la promesa que nos acompañará en cada paso. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al momento culminante de nuestra historia. La travesía de Mariana y Diego nos ha enseñado a enfrentar nuestros miedos, a buscar la luz incluso en las sombras más oscuras. Ahora los invito a unirse en un momento de oración poderosa. Detengámonos por un instante, respiremos profundo y elevemos nuestras voces. Invocamos la ayuda del Padre Pío, un hombre de fe que nos mostró que la oración tiene el poder de transformar vidas. Cuando oramos con fe, no solo pedimos ayuda, nos conectamos con algo mucho más grande que nosotros. Miren a su alrededor. Aquellos que han compartido este viaje de fe con ustedes son testigos del poder de la comunidad. Recuerden las historias de aquellos que han sanado, los milagros vividos. Sus voces se unen a la nuestra en este momento y juntos somos más fuertes. Con los ojos cerrados, repitan después de mí: Padre Pío, guíame, libera mis miedos, llena mi corazón de luz. Sientan cómo cada palabra resuena en su interior y cómo la carga que llevan se aligera. Esta oración, este acto de fe, tiene el poder de sanar heridas profundas. Al invocar a Padre Pío, recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. Al finalizar esta oración, les agradezco sinceramente por ser parte de esta comunidad. Compartan este video, regálenos su testimonio, su propia historia de fe. Cuantos más se unan, más poder tendrá este mensaje de esperanza. Recuerden, cada vez que comparten, se convierten en un instrumento de bendición para otros. Su voz puede ser la luz que alguien necesita en su oscuridad. Mantengamos viva la promesa de que la fe siempre vencerá. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante, unidos, en esta hermosa búsqueda de la verdad y la luz. Hasta la próxima, queridos amigos. Al concluir esta inspiradora historia de lucha y redención, recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras vidas. Las sombras pueden intentar apoderarse de nosotros, pero siempre hay una luz a la que podemos aferrarnos. En momentos de dificultad, levantemos nuestras voces en oración y enfrentemos nuestros miedos con el coraje que nos inspira la historia de Mariana y Diego. Ahora es el momento de actuar. Te invito a que compartas este mensaje de fe y esperanza. Usa tu WhatsApp o cualquier plataforma que prefieras y haz llegar esta historia a quienes la necesiten. Cada vez que compartes, no solo llevas luz a otros, sino que también siembras bendiciones en tu propia vida. Recuerda, cada acto de bondad se regresa multiplicado. Así que hoy, comparte esta historia y deja que la luz brille a través de ti. Profetizo que cada compartición es una bendición que estás enviando y una bendición que regresará a tu vida con mucha más fuerza. Querida oveja, te pido que antes de salir tomes unos minutos. Haz clic abajo en compartir y a través de WhatsApp empieza a compartir con el mayor número de personas posible. Profetizo que cada compartición es una bendición que estás enviando y una bendición que regresará a tu vida con mucha más fuerza. Está bien, coloca el enlace de esta oración en tus estados de WhatsApp y en tus historias de Instagram y Facebook también.